tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es martes 3 de diciembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó disposiciones que regulan las remuneraciones de los servidores públicos del INEGI. La reforma judicial implicará un retroceso en la protección de los derechos humanos, advierte la magistrada Taísia Cruz Parcero. Quedaron instalados los 32 consejos locales del INE para la elección extraordinaria de personas juzgadoras. Iniciamos con la información. El Pleno de la Suprema Corte determinó retirar de última hora el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, con el que proponía resolver la controversia constitucional 548/2023 que interpuso el INEGI, en el que impugnaba diversos artículos del presupuesto de egresos 2024 y de diversas leyes en materia de salarios de servidores públicos que establecían que dichas percepciones no deben ser mayores a las que recibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Lo anterior a petición de la ministra Loreta Ortiz Alf, quien advirtió que dicha controversia estaba vinculada con otra en la que se impugnan las mismas disposiciones. Ello con el fin de revisar algunos estudios actuariales que permitirían calcular de manera precisa cuál es el salario de la persona ejecutiva federal. Quería solicitar al ministro ponente Pérez Dayán que si pudiera retirar el asunto en razón a esta controversia, la 548/2023, en razón de que está vinculada con la 77 de 2021, que están pendientes de esta última de deshogarse las pruebas periciales en materia económica, financiera y de administración salarial, las cuales son indispensables para determinar la validez de la cuantificación del salario de la Presidenta de la República como límite máximo de remuneraciones. En otro asunto, el Pleno invalidó los artículos 6º y 12º de la Ley de Ingresos del municipio San Andrés Tuxtla, Veracruz, que regulaban las tasas de traslado, licencias, permisos y refrendos de autorizaciones para establecimientos mercantiles con venta de bebidas alcohólicas. En otro asunto, en juicios y procedimientos en los que sean parte personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas, tienen derecho a ser asistidas en todo momento por intérpretes y personas defensoras que conozcan su lengua y cultura, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que de acuerdo con lo que ha sostenido el máximo tribunal, no existe fundamento constitucional para limitar a cierta temporalidad el derecho de las personas indígenas y afromexicanas a ser asistidas. Además, no puede condicionarse a determinado nivel de conocimiento del castellano, por lo que la autoridad jurisdiccional debe proporcionarlo de inmediato si se solicita. Esto es indispensable, ya que es el vehículo a través del cual las personas que participan en el juicio pueden ser escuchadas y entendidas, lo que garantiza su derecho de acceso a la justicia. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte publicó la nueva entrega de los cuadernos de jurisprudencia enfocada en las órdenes y medidas de protección en casos de violencia de género. Retoma las sentencias del máximo tribunal, que ha resuelto acerca de las medidas y órdenes de protección derivadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como de las medidas cautelares provenientes de códigos estatales. Esto con el fin de mostrar un panorama general del avance jurisprudencial que el tema ha tenido durante las últimas décadas. La directora de la Defensoría Pública Federal, magistrada Taísia Cruz Parcero, aseguró que con la reforma judicial que prevé la elección de personas juzgadoras mediante voto popular, se registrará un retroceso en materia de protección de derechos humanos, pues las sentencias protectoras que garantizaban el derecho de acceso a la justicia y que eliminaban formalismos se revertirán ante el arribo de juzgadores inexpertos y sin capacidad. Con ello, las personas más afectadas serán las y los ciudadanos que acuden a los tribunales a exigir la protección de sus derechos. Pero me parece que sí va a haber un retroceso importante
que esto se va a ver en el día a día de las audiencias, cuando pudiera llegar un juez o una jueza que, por ejemplo, no pueda distinguir una tipicidad de otra causa de exclusión del delito, por ejemplo, de una causa de inculpabilidad, cuando haya jueces y juezas que no entiendan cómo se realizan los cómputos de la prescripción de la acción penal, o bien en otras materias cuando no sepan si la acción fue procedente o no fue procedente o cuál es la excepción aplicable al caso. En más noticias, la Compañía de Jesús en México celebró el reciente amparo concedido por la segunda sala de la Suprema Corte que ordena al Congreso de la Unión reformar la ley de migración para crear un registro público de personas migrantes detenidas. Señaló que el recurso, impulsado por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica Alaide Fopa de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, permitirá la creación de una herramienta fundamental para garantizar transparencia y proteger los derechos humanos de las personas en movilidad. Al emitir su resolución, las y los ministros de la segunda sala subrayaron que fue el mismo Congreso el que reconoció que la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes obliga al Estado mexicano a proteger sus derechos humanos y a otorgarles garantías de un debido proceso. Las personas deudoras alimentarias deben tener consecuencias como ser inelegibles para cargos de elección popular, lo que representa también una medida para proteger el interés superior de las infancias, señaló la directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral, Alejandra Montoya Mejía. Al analizar una sentencia relacionada con deudores alimentarios, especialistas señalaron que con sus resoluciones, el Tribunal Electoral no solapa el maltrato a la infancia, sino al contrario, defiende con dignidad y firmeza a las personas más vulnerables. El derecho a alimentos es un derecho humano, es un derecho que también es recíproco, o sea, quien nos da tiene derecho a recibirlo. Nos da, pues, también en el grado de parentesco, hasta donde la ley nos obliga, normativamente hablando, nos habla, pues, de también este tema ético para quien se conduce contrario a lo que establece la norma con tal de dejar en estado de insolvencia para no cumplir con su obligación de dar alimentos. Vamos ahora a Guadalajara, donde el ministro Alberto Pérez Dayán participó en la presentación del libro La Constitución de 1824, del federalismo, la república y la división de poderes, que se realizó dentro de la Feria Internacional del Libro, espacio en el que señaló que la ley suprema ha sufrido múltiples cambios, muchos de los cuales se explican en esta obra. Ajustes que se han realizado para dar sustento al México independiente. Algunos fueron resultado de las luchas políticas y otros más para darle orden al país e impulsar su desarrollo. Estos cambios también fueron imponiendo límites y estableciendo principios que son su esencia, como la división de poderes, el federalismo y los principios que protegen derechos humanos. Que ese documento, aun cuando puede perfeccionarse, enfrentará grandes dificultades con el tiempo. Y sabiendo la necesidad de que este documento vaya actualizándose, permite que a través de determinados sistemas se vaya reformando. Pero a veces se establecen límites a las que se les denominan decisiones políticas fundamentales o cláusulas pétreas. Y ahora nos enlazamos precisamente a la FIL, en donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene los detalles del foro Voces por la Equidad, en donde se analizó el tema de las mujeres en un mundo de violencia machista. Muy buenas tardes, Mario, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles en este cuarto día de actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una de las actividades más relevantes y que más atrajo la atención de asistentes, estudiantes y académicos
fue la conferencia Las mujeres en un mundo de violencia machista. En esta conferencia, la antropóloga Rita Segato urgió a desmontar el mandato de masculinidad que sienta en buena medida las bases de violencia en las sociedades. Escuchemos parte de lo que dijo. Pero todo hombre de chiquitito, de alguna forma, tiene que mostrar que está encallecido, ¿no? Que tiene menos empatía, que siente menos, pues si no, no es hombre, hombre no llora. Hasta hoy, la capacidad de crueldad es un trazo de la masculinidad. Desmontando ese mandato, los alertamos a los... los hombres lo pueden desmontar, nosotras no, pero avisamos a los hombres lo conveniente que es dejar de obedecer a lo que es propuesto como masculinidad. La periodista y académica Nuria Varela aseguró que el poder se resiste a democratizarse hacia la participación de las mujeres. Los datos, si los miramos de manera global, lo que nos indica es que cada vez hay menos mujeres en la toma de decisiones, que lo que estamos viviendo es un maquillaje bonito, curioso, interesante, pero el poder se resiste realmente a democratizarse con todas sus fuerzas. Subrayó que por un lado las plataformas de redes sociales se convirtieron en herramientas fundamentales para acercar a las mujeres en actos de protesta, pero por el otro se han convertido en espacios de creciente violencia. Es parte, pues, de las actividades que se han desarrollado en este cuarto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias, Mario, por tu información. Y en este mismo espacio, la FIL de Guadalajara, nuestra compañera Citlali Pérez dio seguimiento a un foro sobre mujeres en el poder, en el que participó la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, quien habló de los retos de la Judicatura en el contexto de la reforma judicial. En un México sumergido en una profunda transformación, las voces femeninas han dejado de ser una promesa para convertirse en el motor que impulsa el cambio. Y en ese contexto, ¿cómo enfrentamos la crisis política y social que atravesamos? Se cuestionó durante la mesa Mujeres a la Vanguardia, como parte de la FIL 2024. ¿Qué necesitamos para reconstruir este país? Liderazgos efectivos. Mentes brillantes, como las de mis compañeras en esta mesa, voces disidentes, voces que ayuden a conformar una resistencia civil organizada y que empecemos a preparar un camino para lo que tiene que venir para este país. El poder judicial capturado, la desaparición de organismos autónomos, la constante persecución a defensores de derechos humanos, la vulneración de la libertad de expresión, los recortes presupuestarios son algunas estrategias que tienden a perpetuarse, afirmaron. Al escudriñar al mundo y comparar a México con él, es cada vez más evidente que nuestro país ha ingresado al club deshonroso de las democracias en proceso de erosión. En diversas latitudes crece el número de regímenes liderados por personas democráticamente electas que llegan al poder y se valen de las instituciones de la democracia para desmantelarla. Se quiso destruir y se está destruyendo, o ya se destruyó, al Poder Judicial de la Federación, un Poder Judicial incómodo, incómodo para el gobierno, incómodo para las decisiones que desde presidencia se han alardeado y que van a traer un profundo daño a la sociedad mexicana. Coincidieron en que hoy solo se gobierna para los que eligieron esta administración y no para los 136 millones de mexicanos. Entonces, por favor, sean ciudadanos y ciudadanas. Edúquense sobre sus derechos democráticos y demanden ejercerlos. Recuerden que todos ustedes también son pueblo y forman parte del país. En más información, el INE dio a conocer que quedaron formalmente instalados los consejos locales en las 32 entidades federativas del país, con lo que dio inicio a nivel local el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación en 2025. Lo anterior conforme a lo previsto en el plan integral y calendario de dicho proceso extraordinario. Las y los consejos locales, en su ámbito de competencia, tendrán a su cargo la preparación de la elección, la vigilancia en el desarrollo de la jornada electoral,
la publicación de resultados, entrega de constancias de mayoría y declaración de validez, entre otros. En total, serán electos 881 cargos entre ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito. Esta semana el Poder Judicial de Tamaulipas llevará a cabo un ciclo de conferencias en el que analizará los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impartidores de justicia, con la participación de personas juzgadoras, defensoras y especialistas. El Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial Capitalino capacita a más de 100 personas servidoras públicas de las unidades de gestión judicial, en el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Puebla llevará la jornada de atención jurídica gratuita al municipio de Izúcar de Matamoros este lunes 9 de diciembre para brindar asesoría en todas las materias. Magistradas y magistrados del Poder Judicial de Coahuila se reunieron con el colectivo Madres Poderosas de la Laguna, conformado por madres de víctimas de feminicidio, que brindan acompañamiento y asesoría para dar seguimiento a varios casos en la entidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.